Amén y amén. He titulado esta enseñanza El sacrificio que no cuesta nada. Aleluya. El sacrificio que no cuesta nada. Y está basado en un pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 24. Quisiera que lo leyéramos primero y después vamos a entrar al contexto general de este pasaje. Pero me gustaría que leyéramos juntos segundo libro de Samuel, capítulo 24, en el versículo 22. Bueno, vamos a leer solo el 24, perdón, ahorita vemos el contexto. Dijo el rey David a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová holocaustos que no me cuesten nada. Lo volvemos a leer, dice David: por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Este pasaje es uno de los pasajes interesantes de la Biblia. Es el último capítulo de Samuel, justo antes de entrar al primer libro de los Reyes, y termina con esta historia de David. Algunos historiadores dicen que no fue exactamente en lo último de sus días, sino en otro periodo, pero metieron esa historia como una parte importante de la historia del pueblo, sobre todo por lo que sucedió. Y podemos aprender muchas cosas de lo que pasa en esta porción de la Escritura. Yo creo que es importante poner atención al corazón que tiene David, porque David tiene un corazón para Dios, ¿cierto? Vemos en el Nuevo Testamento que dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Ha leído alguna vez esa en la Escritura? Está hablando del corazón que tiene David. ¿Cuál es ese corazón? ¿Cómo es el corazón de David? Y a mí me asombra que este pasaje, en medio de todo lo que pasa, ahorita lo vamos a leer, grita el corazón de David. Es expresado el corazón de David. Y yo creo que un resumen de este capítulo sería el versículo 24 que leímos: no daré al Señor nada que no me cueste. Y por eso he titulado este mensaje: el sacrificio que no cuesta nada. Entremos en el pasaje. Primer versículo de segundo libro de Samuel, capítulo 24, dice la palabra de Dios así: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Aquí empieza el problema. Primero empieza el problema. Dice la Escritura que se encendió la ira del Señor, ¿cierto? Versículo 1 dice: se encendió la ira de Jehová contra Israel. Y luego viene algo interesante, dice: incitó a David contra ellos a que dijese: veas un censo. Aquí podemos ver un conflicto en este pasaje, porque dice: ¿por qué Dios levantaría a David a hacer algo que no debe de hacer, verdad? Y después se enoja el Señor contra ellos. Pero si vemos solamente este pasaje, nos podríamos quedar a medias. Pero gracias a Dios por toda la palabra, amén. Porque este mismo relato está en las Crónicas, en el primer libro de las Crónicas, verso 21. Primer libro de las Crónicas, verso 21, en el verso 1. Quiero que lo leamos para que se dé cuenta lo que realmente está sucediendo en este contexto. ¿Qué dice? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Se da cuenta? No fue en sí el Señor realmente. En Samuel vemos que Dios permitió, ¿okay? Dios permitió, pero aquí vemos que fue el diablo quien tentó a David. Ahora,
en esta palabra donde dice incitó es tentar. Satanás tentó a David que levantase un censo. Entonces, David es tentado, Satanás viene y tienta a David. David es tentado, Dios permite esa tentación. El problema es que David cede ante la tentación y ahí es donde entra el pecado. Ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene el conflicto. Cuando somos tentados y cuando respondemos ante la tentación. Y ese es el pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado de David? ¿Por qué un censo sería un pecado? Bueno, la escritura nos enseña que el censo era para hacer el conteo de hombres de guerra, ¿ok? Era para hacer conteo de hombres de guerra. Y lo que estaba sucediendo aquí en el corazón de David es que cuando se hacía un censo, él estaba depositando su confianza en el número de personas que tenía por encima de su confianza que podía tener en el Dios de su salvación, que es el Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? Si ampliamos un poquito el entendimiento de lo que pasa, lo podemos ver en Éxodo capítulo 30, en el versículo 12, donde se habla acerca del censo. Éxodo capítulo 30, versículo 12, si lo tienen por ahí, dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos, ¿qué? Mortandad cuando los hayas contado. Y esto es lo que estaba haciendo David. Si iba a contarlos, tenía que hacer ordenanza de Dios el que ellos contaran. ¿Por qué está pecando David? Primero, porque está poniendo su confianza en los hombres encima de poner su confianza en Dios. Y segundo, porque el censo se hacía en base a propiedad. Escucha esto, iglesia. Dios es nuestro dueño. Yo soy propiedad de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Y yo sé que usted le pertenece a Dios. Yo sé que mi familia le pertenece a Dios, ¿no? Pero lo que David estaba haciendo en este momento es: yo voy a contar a los míos. Y decía: y si los cuentas, tienes que pagar el rescate porque no son tuyos. Cada uno dará su rescate a él, porque son ¿de quién? Del Señor. Entonces David está diciendo, poniendo su confianza en los hombres. Y segundo, está implícitamente diciendo que la gente es suya. Son míos, los voy a contar. Entonces esa fue la tentación que el diablo vino a ponerle a David. Y David cede ante esta tentación y empieza a contarlos, ¿verdad? El problema fue que ese censo no lo mandó Dios. Ese censo fue una tentación del diablo a David. Y el segundo problema es que David no está entendiendo su confianza en Dios, ni tampoco las cosas que le pertenecen a Dios. Esas cosas, amados, si no las cuidamos, podemos caer nosotros en pecado fácilmente. Si yo no sé qué es lo que le pertenece a Dios y no pongo mi confianza en Dios, muy probablemente estoy a la puerta de un pecado. Muy probablemente estoy a la puerta de fallar y de caer, porque no estoy confiando, porque no estoy entendiendo qué le pertenece al Señor. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces David se levanta, va con Joab, con el general del ejército, y empieza a pedirle que vaya a levantar este censo. Y el versículo 3 hay una advertencia de Joab hacia David. Y mira lo que le dice. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué me pides esto? ¿Por qué me pides esto? Joab entendía el principio de Éxodo capítulo 30, versículo 12. Tenemos que pagar el rescate de ellos porque no son tuyos, rey. Es más, Joab le dice hasta unas palabras bonitas: que Dios te añada 100 veces más de los que estamos aquí. Pero ¿por qué contarlos? Tú sabes que hay una ley, David, y esa ley nos va a exponer a la muerte, ¿cierto? Dice: si no se paga rescate de ellos, habrá mortandad. Éxodo capítulo 30, versículo 12. ¿Por qué haces esto, David? Y ahí está
Una advertencia de Dios. Amados, cuando estamos a la puerta de la tentación, siempre habrá advertencias y salidas, y tenemos que poner atención a ellas. ¿Está conmigo? Yo tengo que estar atento. Siempre habrá una oportunidad para salir corriendo, y tenemos que poner atención. Esa puerta de salida aquí estaba frente a David, pero él no la tomó. Dice: pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gat, y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Dan-Jaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres que peleaban. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón. Ya que lo hizo, ya que pasó, entonces ahora sí le pesó en su corazón. Qué diferente hubiera sido cuando Joab le dice: ¿por qué se complace el rey en hacer esto? Que ahí le hubiera pesado su corazón. Y dice: tiene razón. No sé qué me está pasando, ¿verdad? Cedió ante la tentación. Pero una vez que se contó todo, dice: le pesó su corazón. Ahora, ¿por qué le pesó su corazón, amados? ¿Sabe por qué le pesó su corazón? Porque sabía lo que estaba pasando, y sabía la consecuencia de haber hecho lo que hizo. ¿Qué dice Éxodo capítulo 30, versículo 12? Muerte. Muerte sobre el pueblo. Porque no hubo pago de rescate, porque no hubo un reconocimiento de que ellos eran del Señor y tenían que pagar al Señor. Entonces él tenía que pagar por 800,000, ¿verdad? ¿Cuántos eran? 800,000 de Israel y por 500,000 de Judá. Esa era la cuota que él tenía que dar. Entonces David le pesa en su corazón haber hecho esto, y dice la escritura: y dijo David, ¿a quién? ¿A quién le dijo David? Versículo 10. Esto es importante. David no habla con el profeta como Saúl habló con el profeta. Saúl habla con Samuel: Samuel, por favor, yo sé que me equivoqué, pero reconóceme ante el pueblo. Pero aquí David no habla a Joab, no habla al general, David no habla a los profetas, no habla al sacerdote. David habla a el Señor. En su pecado, en su error, se levanta David y habla al Señor, y le dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. En otras versiones dice: he hecho tontamente, me equivoqué. Entonces, ¿cómo una tentación del enemigo que se mete en la mente, ¿verdad? A mí me asombra que Dios no interviene, Él lo permite, porque Él sabe que tú y yo, amados, tenemos la decisión de honrarle. Tú y yo tomamos la decisión de decidir por encima de la tentación. Tú y yo tenemos la decisión de decir sí al pecado o decirle sí al Señor. Es una decisión personal que cada uno toma delante de su presencia. Y cuando viene la tentación, también viene la salida, dice la palabra, ¿cierto? Entonces David tuvo la tentación, entra ese pensamiento en su corazón, lo expresa a Joab, Joab lo confronta, le dice: ¿por qué vamos a hacer eso? Y David, en lugar de pesarse, dice que su consejo prevaleció. Su idea de censar al pueblo prevaleció. La idea de pecar prevaleció. Qué peligroso es cuando se le mete el pecado a la mente del hombre y su mente está por encima de lo que los demás piensen. ¿Conoce a alguien así? Nomás diga: creo que sí. Y si no conoce a nadie,
probablemente es usted. Aleluya. Que cuando se mete la idea en la mente, cuando se mete la idea en el corazón, no hay nadie que te convenza. Y puedes escuchar familia cercana: oye, es que creo que eso no está del todo bien. Pero cuando la idea ya está dentro del corazón, y cuando no vamos a la presencia de Dios antes del pecado, estamos expuestos. Esas conversaciones indebidas con personas que no son tu esposa, que no es tu esposo, esas pláticas, esa relación, eso que ves, eso que escuchas, todo lo que pueda orillarnos hacia el pecado. El diablo va a estar incitando constantemente al pecado y va a estar queriendo ahí hacer caer. Pero nosotros debemos de confiar en el Señor y aprender a ir a su presencia cada día. Amén. Ahora, sucede algo bien interesante acá. Es uno de los pasajes que me llaman mucho la atención. Quiero que lo leamos juntos. Dice: por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco. Órale. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste, haya plaga en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Este pasaje creo que es singular en la Biblia, es único en la Biblia, donde Dios le permite a David escoger la consecuencia de su pecado. Está interesante, ¿no? No nos vamos a meter en mucha teología, así que no se preocupe, y aparte es bien temprano y no hemos desayunado. Aleluya. Entonces, pero Dios, imagínate que Dios venga y te dé a escoger cuál es la consecuencia que vas a tener. Yo creo que, no sé, una vez me pasó con mis papás, que Él nos dijo que escogiéramos cómo nos iba a castigar. Que si nos quitaba el Nintendo, que si nos quitaba la bici, o que si preferíamos, no me acuerdo qué otras cosas más, y estamos bien angustiados. Es una angustia tremenda eso, ¿verdad? Es que si me quita la bici, pues a lo mejor voy a tener más tiempo. No, pero es que luego si me quita el Nintendo, y ahí estás preocupado. Pero es la única ocasión donde yo veo a Dios que le da a elegir a David y le dice: escoge qué es lo que vas a hacer. Ahora, la decisión de David es una decisión muy sabia, y no porque haya elegido en lugar de meses o en lugar de años haya elegido días, sino por lo que conlleva la decisión que tomó. David lo dice de esta manera. Siguiente versículo. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. ¿Y qué dice? Caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y entonces el Señor envió la peste sobre Israel, envió la plaga. Entonces David toma esta decisión y dice: ¿es hambre, ser perseguido de los enemigos, o una plaga sobre el pueblo? ¿Cierto? Esas son las 3 opciones que el Señor le dio a David que él eligiera, que eran 7 años de hambre, eran 3 meses de ser perseguidos, o 3 días de una plaga sobre el pueblo, ¿no? Por el pecado que había cometido David. Y David dice esas palabras: caigamos en manos del Señor. ¿Por qué dice esto? Bueno, el hambre, 7 años de hambre, iba a debilitar al pueblo. Y un pueblo débil es un pueblo expuesto al enemigo, ¿cierto? Si un pueblo tiene hambre y está en esta dificultad de hambre, los enemigos fácilmente pueden venir, atacar, derribarlos y conquistarlos. El segundo, los 3 meses abiertamente es un enemigo persiguiéndolos. Y David dice: yo no voy a caer en manos de mis enemigos. Es más, David ya había pasado por esto con Saúl y con Absalón. Él sabía lo que era ser perseguido, ¿no? Y esconderse entre las cuevas. Entonces David dice algo tremendo. Dice: mejor es
caer en las manos de Dios. Iglesia, creo que ese es un principio importante que debemos de tener claro. Es mejor caer en las manos de Dios. Es mejor caer en las manos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, hablando del quebranto. Dice: o nos cae la roca encima y somos desmenuzados, o caemos sobre la roca y somos quebrantados. Yo creo que la mejor manera de ser quebrantados es caer sobre la roca, rendirnos al Señor. Si nos hemos equivocado, si hemos fallado, es mejor caer en manos del Señor. El Señor sabrá lo que tiene que hacer sobre cada uno de nosotros. Amén. Ahora, las consecuencias del pecado son desastrosas. De antemano es importante decirlo. Las consecuencias del pecado son inevitables y desastrosas. Si seguimos leyendo, en el versículo 15 dice: Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Hubo una gran mortandad. 70,000 personas es muchísimo. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo: ¿a quién? Eso es importante. Otra vez, David dijo: a Jehová. O sea, David tenía, es más, en los pasajes anteriores, en el versículo 11 dice: Gad, el profeta Gad, vidente de David. Era el profeta de ahí del pueblo, era el profeta que David tenía como su profeta personal, vamos a decirlo de alguna manera. Vidente se decía en ese momento así, porque así se le llamaba a los profetas antes de tiempo. Ahora, fíjese qué interesante, David no va con Gad. ¿Se da cuenta? David no va con Gad. David no va con el profeta y le dice: profeta, pregúntele a Dios qué quiere. ¿Se da cuenta de eso? Pregúntale a Dios qué debo de hacer. Pregúntale a Dios en qué estoy mal. Pregúntale a Dios en qué me equivoqué. ¿Se da cuenta de eso? Él va directamente con el Señor y dice: Señor, pequé. Señor, hice mal. Señor, fallé. En las dos veces David reconoce, en este versículo dice: David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. El pecado, amados, siempre trae consecuencias. A veces no vemos a más adelante, a veces no vemos a quién lastimamos, a veces no vemos a quién dañamos, a veces no vemos a quién afectamos, pero el pecado siempre afecta a los que nos rodean. Las consecuencias del pecado siempre serán desastrosas. Van a afectar a los que nos aman, van a afectar a nuestra familia, van a afectar a los que nos consideran. Hay gente que te ve como ejemplo. Y eso rompe, cruje el corazón de las personas que confían y que creen en ti de alguna manera, ¿no? Y esas consecuencias se sufren. Y David entiende esto y dice: Señor, yo fui el que pecó. Ellos no tienen la culpa. Y siente su dolor David. 70,000 hombres habían perdido la vida en este punto de la historia. Aquí yo puedo aprender algo en esta primera porción, porque esta palabra está prácticamente dividida en dos, que es primero el pecado de David. Y yo puedo aprender algo, amados. Escuche esto. Si quiere escribirlo, escríbalo, porque es importante. Es mejor hablar de lo que estoy siendo tentado que tener que confesar un pecado. Es mejor hablar en lo que estoy siendo tentado que tener que confesar un pecado. Si lo entendemos este principio, porque la tentación en sí no es el pecado. La tentación es la ventana, es el ventanal que nos está enseñando el enemigo para que entremos a la tienda. ¿Ha visto esas tiendas en los centros comerciales que tienen esos ventanales y te enseñan la ropa, ¿verdad? O te la enseñan antes a las afueras, ¿verdad? Las vitrinas.
Y si ves algo que te llama la atención, vas y lo buscas, te lo pruebas, no te queda como el maniquí, te decepcionas y te vas. Bueno, eso me ha pasado a mí, ¿verdad? Y la tentación es la vitrina, es lo que está ahí. Esto es lo que te ofrezco, esto es lo que te puedo dar. Riqueza instantánea, salud, soluciona tu problema. Aquí está, ven. Solamente tienes que hacer algunas cositas antes de darte yo esto. Somos tentados. Entonces es mejor hablar de la tentación, es mejor decir: hermano, hermana, papá, mamá, pastor, estoy siendo tentado en esta área. Estoy batallando mucho con esto, no puedo pelear con esto. Constantemente vienen pensamientos de lujuria, constantemente vienen pensamientos de deshonra, constantemente vienen pensamientos de no sé, de avaricia. Y está ahí mi corazón. Y estoy luchando con esto. Es mejor, amados, hablar con alguien, con hermanos en la fe, hablar con sus pastores y poder compartir de lo que estamos siendo tentados, antes que venir y decir: pequé, hice esto, le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, fallé en mi trabajo, fallé con mi familia. No, yo creo, iglesia, que hemos de aprender a ser hombres con corazones entregados a Dios, que tengamos una vida entregada al Señor. Y aquí es donde yo veo a David, que David tenía esto. David tenía un corazón entregado al Señor. Su vida era para el Señor. David estaba apasionado por Dios. Otra vez, a mí me llama mucho la atención cómo David va a Dios mismo. David dijo a Jehová, David dijo a Jehová, David dijo a Jehová. Él no pregunta a otros, ¿no? Que a veces es una tendencia, ¿verdad? Que alguien ore por mí, que alguien me diga, que alguien me enseñe, que alguien me... David no hace esto. David va directamente con el Señor y le dice: Señor, yo pequé, Señor, yo hice maldad. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estas tus ovejas? Entonces sucede algo interesante. El versículo 18 dice: y Gad, el profeta, vino a David aquel día y le dijo: ¿qué? Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. ¿Dónde se había detenido el ángel? Ahí mismo, en la tierra de Arauna, ahí donde estaba Arauna en su parcela, ¿verdad? Dice, ahí se detuvo el ángel. Y entonces viene el profeta David. David le dice: yo pequé, Señor. Y viene el profeta y le dice: David, Dios te dice que subas. Sube. Y aquí yo quiero que veamos algunas características de una persona entregada a Dios. ¿Está conmigo? ¿Lo vemos? ¿Le parece bien? Ahora, una vida entregada a Dios, amados, es importante entender esto. No estamos exentos de equivocarnos. ¿Está conmigo? No estamos exentos de equivocarnos, nos podemos equivocar. David estaba entregado a Dios y se equivocó. Y no solamente aquí en el censo, también se equivocó con lo de Betsabé, también se equivocó con lo de sus hijos, que dice la Biblia que nunca los corrigió. Lo leímos en el plan de lectura, ¿se acuerdan? Estos días lo hemos leído, que se levantó su otro hijo, que cuando Salomón estaba siendo levantado, y cuando se levantó dice, y se levantó su hijo porque David nunca lo corrigió, así es en traducción viviente. Pues David cometió errores, pero aún así, amados, debemos de saber que una entrega a Dios debe ser fundamental en el cristiano. Amén. Yo debo de tener una vida entregada al Señor, porque nos podemos exentar y decir: es que yo fallo, es que yo me equivoco, es que yo peco, y eso te va a limitar de entregarte a Dios. Entréguese a Dios, entregue sus días, entregue sus pensamientos, entregue su corazón al Señor. Ahora, no es una licencia para pecar. ¿Está conmigo? Yo no le quiero enseñar una doctrina de supergracia. La supergracia es que no importa lo que usted haga, Dios lo perdona. Yo le haría daño si le enseño eso.
Usted tiene que saber que sí, Dios perdona, pero hay consecuencias del pecado, lo acabamos de leer. Y las consecuencias estaban ahí. Dios no quitó las consecuencias. Dios le dio a escoger, pero no las quitó. ¿Está conmigo? Entonces, yo me puedo equivocar, sí me puedo equivocar, pero no es una licencia para que me equivoque. Simplemente yo tengo que saber que si mi vida está entregada a Dios, aunque caiga, el Señor me va a levantar si yo voy a Él todos los días. Amén. No importa cuántos pasos lejos de Dios demos, siempre estamos a un paso de volver a Él. Eso lo aprendimos en el Congreso de Hombres y a mí me edificó en gran manera. No importa cuántos pasos lejos del Señor demos, estamos a un volver en sí para que podamos volver a Él. Entonces, ¿cómo es una vida entregada al Señor? ¿Cómo es una vida entregada al Señor? Yo quiero que veamos algunos puntos que suceden aquí. El primero, reconoce su pecado. David reconoció su pecado, ¿cierto? Él abiertamente les dice: yo pequé, yo fallé, yo hice maldad. Dice así la Biblia, el versículo 17 de Samuel 24, ¿verdad? Él no está diciendo: pero es que, Señor, mira, déjame te explico. No. Yo pequé. Neciamente hice, dice unos pasajes anteriores. Locamente hice. Me equivoqué. Yo pequé. Una persona que está entregada a Dios, amados, es una persona que va a reconocer su pecado cuando así lo sea. Si usted está entregado a Dios, va a ir al Señor y va a decir: Señor, me equivoqué. No debía haber hecho eso que hice. Me equivoqué. Ahora, dice en primera de Juan capítulo 1, verso 8 y 9. Primera carta de Juan capítulo 1, versos 8 y 9. Quiero que lo leamos, por favor. Ese es Juan. Es el Evangelio, es la primera carta de Juan. Juan escribió unas cartas. Ahí está. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién? A nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Yo sé que he pecado. Yo sé que estoy en una condición pecaminosa. No practico pecado. Escuche esto. No practico pecado, pero sé que he pecado. ¿Cuál es la diferencia? Practicar es una iniquidad. Es algo que sabes que está mal y lo sigues haciendo. Sabes que está mal la pornografía y no dejas de ver pornografía. Sabes que está mal la fornicación y sigues fornicando. Sabes que está mal el adulterio y sigues adulterando. Entonces, cuando yo sé y lo sigo haciendo, eso es iniquidad. Es muy diferente a que hay pecado en nosotros, que es una condición, que es cuando nos equivocamos. Que mi intención es agradar a Dios, mi intención es vivir una vida entregada a Él, pero me equivoqué en el camino. ¿Qué pasa? Voy al Señor, confieso mi pecado y Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, confesar, eso también lo aprendimos en el Congreso, por eso el Congreso siempre es de mucha bendición. Confesar es ponerse de acuerdo. Es ponerse de acuerdo. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Y está viva. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es verdad? Y lo que dice su palabra es con lo que yo me voy a poner de acuerdo. Si la palabra de Dios dice que es pecado, es pecado. Una persona que no confiesa es una persona que no reconoce su pecado. Es el problema. Bueno, la Biblia dice, pero yo pienso, eso no es confesar. Eso no es ponerse de acuerdo. El estar de acuerdo es decir: Señor, lo que tú dices que es pecado, estoy de acuerdo, es pecado para mí también. Y no debía haberlo hecho y lo hice. Y estoy confesando mi pecado.
¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, vemos a un hombre, David, una vida entregada a Dios, y una vida entregada a Dios es alguien que reconoce su pecado, y es alguien que va delante de Dios y que confiesa su pecado delante del Señor. Nadie más es culpable sino aquel que cometió el pecado. Así que el Señor nos ayude, amén, a ser hombres entregados a Él, a ser familias entregadas al Señor, amén. Ahora, siguiente punto. David obedecía a Dios. David obedece a Dios. Una persona entregada a Dios no solamente reconoce, sino que obedece. Obedece a Dios. Si seguimos leyendo el relato, dice la escritura que el profeta vino a David y le dice el Señor que hagas un altar, ¿cierto? ¿Fue lo que le pidió? Versículo 18. Le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna, Jebuseo. Versículo 19. Subió David conforme al dicho del profeta, según había mandado Jehová. Una persona entregada va a obedecer. Una persona que no se entrega se va a resistir y le va a dar vueltas. ¿Pero por qué? Ay, ¿pero por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué tengo que pedir perdón? ¿Y por qué tengo que...? No está entregado a Dios esa persona. Pero es que ¿dónde dice? Y está buscando vueltas. Pero alguien que está entregado a Dios, ¿sabe qué va a hacer? Obedecer. A Dios dijo que hiciera eso, está bien, voy. Dios pidió que levantara un altar, voy a levantar un altar. Dios pidió que vaya y reconstruya la familia, me voy a levantar a reconstruir a mi familia. Dios me está hablando que vaya y arregle esa situación de mi relación con mi hermano, me voy a levantar y voy a arreglar esa situación con mi hermano. Voy a obedecer lo que el Señor me está pidiendo que haga. Esa es una vida entregada a Dios. Amén. Una vida entregada a Dios no es el que canta más fuerte, no es el que llega primero, no es el que se sabe toda la Biblia. Esa no es una vida entregada a Dios. Es aquel que reconoce su pecado, aquel que obedece al Señor en todo lo que le manda. Amén. Después dice la escritura, esto es un pasaje muy interesante, mismo versículo 19, subió David. Eso es una implicación espiritual bien importante, y es el tercer punto. David subió. Una persona entregada sube. Una persona entregada se esfuerza y va delante del Señor. Subió. Es el siguiente punto, ¿verdad? Él sube al monte. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué le pidió Dios a David que hiciera? Un altar. ¿Qué era un altar? Un lugar de reconocimiento a Dios. ¿Ok? Un lugar de adoración y reconocimiento a Dios. Y se levanta un altar. David pudo haber adorado a Dios y reconocer a Dios en donde fuera. ¿Cierto o no? Porque esa era su relación con Él. David pudo haber dicho: yo puedo hacer ese altar en mi casa, yo puedo hacer ese altar en mi patio, yo puedo hacer ese altar en mi cochera, puedo hacer ese altar ahí cerca donde yo estoy. Pero Dios le dice: sube. Y David dice: subió al monte. Eso es una implicación espiritual importante, amados. Yo creo que más adelante que entremos en el libro de los Reyes, cuando empieza la división de Jeroboam y todo lo que pasó en el reino, Jeroboam levantó un lugar de adoración donde ya no era necesario ir y subir a Jerusalén, porque Jerusalén tenías que subir para adorar a Dios. Jeroboam levanta un lugar y dice: hey, ya no suban aquí, ya no, ¿para qué van? Conéctese en línea, aleluya. ¿Para qué van? No te canses, no te desgastes, aquí mismo. Pero los que estaban decididos subían. La Biblia, amados, busque por favor cuando la Biblia habla de subir al monte. ¿Qué hizo Moisés cuando hablaba con Dios?
¿Le mandaba WhatsApp? Decía ahí en la camita: Señor, aquí estoy para tener comunión contigo, aleluya. Tú sabes que estoy cansado, Señor. ¿Decía eso Moisés? Se levantaba, se ceñía, se ponía su ropa y subía al monte y hablaba con Dios. Una persona entregada siempre va a subir. Siempre va a subir. En una clase de adoración, de alabanza y oración que nos dieron, un taller de alabanza y oración que nos dieron aquí al grupo de alabanza de la iglesia, eso a mí se me ha quedado grabado en la mente, en el corazón desde que lo aprendimos, que como iglesia somos, cada que venimos a adorar, subimos a la presencia del Señor, subimos a Él, ¿verdad? Sí clamamos, ven, desciende, es una oración sana, ¿verdad? No es antibíblico ni nada, ¿verdad? Pero la acción correcta del corazón de adorador es el que sube delante del Señor. Y una vez que subimos, dice ahí la palabra, que Dios descendía al monte, ¿se acuerda con Moisés? Y ahí desciende el Señor, pero no descendía hasta que subimos. Por eso cuando venimos y adoramos, a veces estamos aquí como que bueno, pues ya van en la 4, ahorita sigue la 5, ya se va a terminar, ¿verdad? Y ahora cantaron 6. Y no está subiendo nuestro corazón. Yo subo con intención cuando canto, cuando llego, cuando me conecto, cuando estoy temprano, cuando estoy atento, cuando estoy listo, eso es la actitud de subir. ¿Dónde están los que suben en Castillo del Rey, Cancún? Aleluya. Subimos. Subamos a adorar al gran Rey. Y David lo hace. David pudo haber dicho: Señor, bueno, quieres un altar, pero ¿y si lo hago aquí? Tú ya viste mi corazón, sabes que estoy arrepentido por lo que hice. Pero no, él subió. Aquí en Cancún no tenemos montañas y no tenemos montes que subir, ¿verdad? Lo más que subimos son las escaleras cuando se descomponen ahí en el Chedraui, ¿verdad? Y subir implica un esfuerzo. ¿Cuántos lo saben? ¿A cuánto se le va el aire cuando suben las escaleras? Aleluya, ¿verdad? Llegas a la parte de arriba. Un carrito. Subiste 4 escaleras y ya no puedes con la vida. Imagínate subir un monte. Es un esfuerzo grande. David entendía el esfuerzo que era subir. Una persona entregada va a subir. Amén. Siguiente punto. Una persona entregada paga el precio. Paga el precio. Cuando David obedece al Señor, dice, subió David, versículo 20, dice: y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que pare la mortandad del pueblo. Y Arauna le dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Versículo 24. Y David dijo: aleluya, Jehová Jireh. Dice así: Dios me proveyó, ya me encontré esta cartera tirada, aleluya. Dice así: ay, Arauna, qué lindo, claro. Miren muchachos lo que nos dice Arauna, que nos regala aquí todos los bueyes y nos regala aquí toda la tierra para que podamos nosotros adorar como Dios nos mandó que lo hiciéramos. Dice así, lo leímos al inicio de la enseñanza. David le dice: no, por precio la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten
nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos, un dineral, y lo pagó. Había un precio que pagar y David lo pagó. Ese es un corazón entregado a Dios. Es un corazón entregado a Dios. Ahora, quiero que entendamos algo, porque esto es importante. El siguiente culto es 11:30, ¿verdad? 11:30, ok, ya me estoy asustando porque son 10:58 y ya vi que llegaron los de las 11 y dije, ay Señor, pero no, es 11:30. Tengo tiempo. Algunos malinterpretan algunos pasajes que dicen que Dios no quiere holocaustos. ¿Lo ha leído alguna vez? Que Dios no quiere sacrificios, ¿no? Es más, si quieres se los doy, escríbalos. Primer libro de Samuel 15:22. Samuel le dice a Saúl, cuando Saúl le dice, es que voy a ofrecer holocaustos. Samuel le dice, Dios no quiere holocaustos, Dios quiere obediencia. Salmo 51, 16, 19. David le dice al Señor, Señor, tú no quieres holocaustos, tú quieres un espíritu entregado. Y Oseas capítulo 6, versículo 6, Oseas 6, 6. Dios está reprendiendo al pueblo y les dice, la maldad que están haciendo, y ofrecen sacrificios, pero dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero que me conozcan. Oseas 6, capítulo 6. Entonces, algunos interpretan esto como que no, es que ¿por qué tener una vida así entregada? ¿O por qué una vida así, verdad? Si Dios ya pagó el precio, si Dios ya hizo, si Jesús ya murió en la cruz por nosotros. El contexto de estos pasajes que hablan que Dios no quiere sacrificios lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 10, verso 8 al 14, donde abiertamente dice que Jesús es el sacrificio perfecto, el holocausto perfecto. Y dice, una vez y para siempre. O sea, no se necesitaban más sacrificios. ¿Qué era el sacrificio? El sacrificio era traer un animalito limpio delante del Señor y poder sacrificarlo en presencia de Dios, que su sangre sea derramada para que esa sangre cubriera el pecado de aquel que pecó, ¿no? De hecho, la persona que había pecado se lo confiesa al sacerdote, el sacerdote entiende el pecado del pueblo, y luego dice la Biblia que ponían su mano sobre el animal. ¿Se acuerda de Levítico? O lo leyó nomás por leer Levítico cuando nos tocó leerlo, ¿verdad? Estaba bien difícil Levítico. Pero dice, ponía su mano sobre el animal y allí había una sustitución. El pecado estaba sobre el animal, después era sacrificado y Dios no veía más el pecado, pero no lo quitaba. Entonces, cada vez que el pueblo tenía que reconciliarse con Dios porque habían hecho mal, tenía que haber un sacrificio. Es la justicia de Dios operando. Sangre tenía que ser derramada. El problema con el pueblo era esto, que ellos simplemente traían sacrificios, pero nunca obedecían. Por eso Dios les dice, yo ya no quiero sacrificios, yo quiero que ustedes obedezcan. Eso es a lo que se refiere. Yo ya no quiero sacrificios, yo quiero que me conozcan. Ese era el problema. Ahora Jesús es el sacrificio perfecto y damos gracias al Señor por ello, ¿no? Pero la vida a Dios debe ser una vida sacrificada y una vida entregada. Una vida entregada a Dios es una vida sacrificada. Y yo debo de tener el mismo corazón que tuvo David. Si no me cuesta, no lo hago, no lo doy. Yo tengo que entender que cuesta. Hay un precio que se tiene que pagar. Romanos capítulo 12, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Entréguense al Señor. Nos va a costar, va a costar. Hay un precio que se tiene que pagar. Paguemos el precio. La vida cristiana cuesta. Y si alguien piensa lo contrario, dígaselo al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, si supieras qué lindo es la vida cristiana. Tenemos sillas nuevas, apóstol Pablo. No, Pablo, si supieras las sillas nuevas que tenemos, comodísimas, Pablo. ¿Sabes qué te haría Pablo? Una cachetada santa. Como Batman a Robin.
Dile eso a los discípulos que dieron su vida por el Evangelio. Dile eso a los cristianos que murieron con una Biblia en sus manos. Dile eso a nuestros hermanos de la sierra que siguen siendo golpeados por el Evangelio. Dile eso, que la vida cristiana no cuesta nada y no hay que hacer sacrificios, a nuestros hermanos que no los permiten entrar a Medio Oriente porque su cara está vetada por ser un peligro a la nación. Amados, hay un precio que se tiene que pagar. Ahora, tal vez hoy en día estos sacrificios nos están llevando a dar nuestra vida por el momento. Yo pienso que viene una persecución que vamos a tener que estar muy atentos, pero no ha llegado por el momento. Tenemos una libertad que debemos de entender. Ahora, no porque no demos la vida, no significa que la vida cristiana deje de costar. La vida cristiana cuesta. Iglesia, ir contra la corriente de este mundo cuesta. Amar a los enemigos cuesta. Pelear la batalla por nuestra familia cuesta. Obedecer cuando todos desobedecen cuesta. Levantarse temprano cuesta. Estudiar la Biblia cuesta. Orar fervientemente cuesta. Porque la carne no lo quiere, no lo desea, no lo busca. Pero aunque cueste, yo le voy a decir a Dios, como David le dijo: Señor, no te voy a dar nada que no me cueste. Y aquí estoy, jueves 5:30 de la mañana, orando y buscando tu rostro. Aquí estoy en tu palabra. Aquí estoy buscándote. Aquí estoy obedeciéndote cuando nadie más está obedeciendo, Señor. Me cuesta, pero no te voy a dar nada que no me cueste. Amados, escriba esto, por favor. Un sacrificio que no cuesta nada es una vida que no produce nada. Por eso titulé este mensaje: el sacrificio que no cuesta nada. Un sacrificio que no cuesta nada es una vida que no produce nada. Por eso hay muchos creyentes sentados que no producen nada, porque no les está costando nada. No están pagando un precio, no están entendiendo, no están estimando el camino del Señor. Si no me está costando, no estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Ahora, que Dios nos da gozo, nos da gozo, nos da paz, nos da vida nueva. Que no hay mejor manera de vivir que Cristo, no hay mejor manera de vivir en Cristo, pero hay un precio que se paga. Hay una entrega total que se tiene que dar al Señor. Por eso la Biblia dice: el que resista hasta el fin recibirá la corona de vida. Por eso la Biblia habla de una carrera de permanencia. Por eso la Biblia habla de una batalla espiritual. Por eso la Biblia habla del que pelea, del que corre, del que llega. Porque la vida cristiana se trata de entregarse por completo, y cuesta esa entrega. Pero yo doy gracias a Dios porque se está levantando una iglesia que no le va a dar a Dios algo que no le cueste. Señor, yo te voy a dar lo mejor de mi vida. Te voy a entregar lo mejor de mi vida. El jueves a las 5:30, esa fue nuestra oración: darle a Dios lo mejor de nosotros. Punto número 5. Alguien que tiene un corazón, que tiene una vida entregada a Dios, es alguien que restaura su relación con Dios. ¿Qué había sucedido con David? David había pecado, había faltado a Dios, había fallado a Dios, y esto provocó que Dios se airara contra él. Vino una consecuencia del pecado y su relación es rota. Pero David no se quedó ahí, sino que David restauró su relación con Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a David? ¿Qué le dice Dios cuando el profeta Gad le dice qué tenía que subir a hacer? ¿Qué tenía que hacer? Un altar. En el altar
lo que se hace es un reconocimiento a Dios. ¿Cuál fue el problema de David en su pecado? Que él no reconoció a Dios, que él contó a su agente para confiar en él mismo. Entonces Dios le pide que cambie esa actitud de su corazón, honrando a Dios. En el altar iba por default, decirlo de alguna manera, levantar holocaustos al Señor. Por eso Araúna le dice a David: aquí hay bueyes para los holocaustos, ¿cierto? Y la madera para la leña, porque holocaustos se tenían que levantar. Pero quiero que por favor lea conmigo el versículo 25. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos. Hasta aquí ve bien, pero no se quedó allí David. Y dice: y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y paró la plaga en Israel. Aquí hay algo bien interesante en la Biblia, porque David no solamente ofrece holocaustos, sino también ofrece ofrendas de paz. ¿Se acuerda del Levítico cuál era la ley para la ofrenda de paz? No se acuerda, ¿verdad? La ofrenda de paz era la restitución de su relación con el pueblo. Era el holocausto, cubría el pecado y la gente se iba y decía: está bien, escuché tu oración, adiós. Pero la ofrenda de paz era levantar holocausto al Señor, tomar esa carne del holocausto, sentarse y que Dios esté en medio de ellos, y que Dios le diga: estamos bien, estamos en paz. No nada más te fuiste con tu pecado, estamos en paz. Te amo, David. Te amo, hijo. Amo estar contigo, amo platicar contigo. Y restaura su relación con Dios. Si usted se da cuenta, cuando David hablaba a Dios, Dios no le respondía, le respondía el profeta Gad. ¿Se dio cuenta de eso? Y dijo David a Dios. Y luego el siguiente versículo: y vino el profeta Gad y le dijo a David. Pero David no solamente levanta el altar, David no solamente hace holocaustos, David le dice: Señor, quiero caminar contigo otra vez, quiero estar en paz contigo, quiero estar en paz contigo. Iglesia, seamos personas entregadas al Señor. No seamos de los que dan sacrificios que no cuestan nada. Entreguémonos por completo al Señor. Si ese es tu deseo, ahí en donde estás, ponte de pie en tu lugar.